Los ánimos están caldeados a nivel internacional por todo lo que se está viviendo en Estados Unidos, país que desde hace más de 30 años ha tenido en su territorio a millones de mexicanos y latinos que han sido la mano de obra de ese país. Pues más de 40 millones de mexicanos residen en la Unión Americana, quienes en su mayoría llegaron como indocumentados y al paso de los años y de su labor se ganarían la residencia y la ciudadanía de aquel país, la cual de alguna manera nunca los acogió como personas iguales a quienes son nacidos allá y que tienen la piel blanca caucásica. Aunque históricamente Estados Unidos inició siendo un país de inmigrantes, vaya ironía debido a que cuando las Islas Británicas colonizaron América, tuvieron que desplazar a las comunidades originarias de Norteamérica, como los Cherokees, los Sioux, Navajos, entre otros. Por esta razón, el tema de hoy está como un problema latente en aquel país, debido a los inmigrantes quienes generalmente, malamente, son acusados de ser delincuentes, de llevar sangre y dolor al pueblo de América, como lo ha dicho en innumerables ocasiones Donald Trump, quien tiene ahora un problema muy grande en Estados Unidos como en California, donde al pasar de los días se ha recrudecido el rompimiento social de las comunidades mexicanas y latinas en general con el gobierno. Que ojo, los mexicanos trabajadores no andan haciendo desmanes y pareciera que esos que andan quemando cosas son personas que se rentan para desestabilizar este tipo de protestas pacíficas. Aunado a eso, ha habido mucha información falsa, ahora con el gobierno de México, en específico con la presidenta Claudia Sheinbaum, a la cual la secretaria de Defensa Nacional, la odiadora de los perritos Kristi Noem, salió a acusar a la presidenta mexicana que ella había sido la causa por la cual algunos migrantes latinos habrían hecho desmanes en los últimos días en el área metropolitana de Los Ángeles, en California. Y es aquí donde hay que poner mucho ojo. Pregunto, ¿realmente así pasaron los hechos? ¿Habrá un conflicto entre dos países? No obstante, aquí es donde viene lo más asqueroso: los antimexicanos, que en su mayoría viven en México. Están esperando que haya un conflicto con Gringolandia para asaltar y tomar el poder. Pero, ¿quiénes son esos antimexicanos y por qué están mal informando a la sociedad? Bueno, eso lo tendremos en este video para que no se deje engañar y vea de una vez por todas quiénes son los que están a favor de que Estados Unidos reviente a una cantidad muy grande de mexicanos trabajadores y honestos en Estados Unidos. Gente con envidia, pero sobre todo con hambre de acabar con aquellos que se fueron de esta tierra para progresar en tiempos de hambre. Por eso agárrate, que dentro de las protestas de migrantes mexicanos y latinoamericanos en California, también caben aquellos parásitos que habitan en México y que irónicamente se sirven de la gente mexicana que vive del otro lado para engrosar su cartera. Ahí están las declaraciones de Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana de Televisa, quien ninguneó lo que está pasando en California, curiosamente con la gente que generalmente paga su boleto para ver jugar basura a la empresa de Televisa y asociados, siendo aquí el punto más importante que radica en la hipocresía de algunos disque mexicanos que están dispuestos a recuperar el poder, la credibilidad, aplastando a otros de su misma nacionalidad. Personajes escuetos, vomitivos, como varios de los medios basura y patito, como López Dóriga, el chupatripiés de Pedro Ferriz Hijar y muchos otros putrefactos personajes que mencionaremos a continuación. Es por eso que hoy te presento los antimexicanos, Javier Aguirre y la acusación de Kristi Noem hacia México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. ¡Te divertirás! ¡Te lo aseguro! Como lo dijimos en un video anterior a este, que te dejaré en la caja de descripción si no lo has visto, ya que hay que ir viendo a este equipo como lo que realmente es: una empresa alineada al sistema corrupto de las televisoras, donde Televisa es la que administra el negocio,
El nombre de esta empresa es la Selección Mexicana de Televisa. Este equipo no representa a los mexicanos, sino solo los negocios y los intereses de un pequeño grupo de empresarios. Pero tratan de imponer esa narrativa nacionalista totalmente desgastada para que la gente ignorante caiga en el garlito. Uno de ellos es Emilio El Cuyo Azcárraga, quien gobierna en todos los sentidos a través de la gran ramera Televisa. Todos los pormenores que tengan que ver estos futbolistas con una playera verde o del color que sea, porque pueden cambiarles los colores, pero dejar que diga México jamás, porque así es como lucran con la nostalgia de los mexicanos radicados en Estados Unidos, que siguen de crédulos pensando que ese equipo los representa. Bueno, de esto ya hicimos un video y una vez más el tiempo nos terminó dando la razón, ya que en una conferencia de prensa que dio el técnico de esa empresa, Javier Aguirre, cuando le preguntaron sobre si tenía algún mensaje para toda la comunidad mexicana en Estados Unidos, esa que les llena los estadios y que espero ya no lo haga. Que la gente ya no vaya a verlos, ya no pague por migajas y mucho menos le entregue su dinero a Televisa. En serio, el video lo publicamos ayer, se los dejaré en la descripción, pues no tiene ningún desperdicio. En fin, Aguirre se mostró indiferente, poco empático con la situación de los connacionales en Gringolandia. O sea, es irónico y hasta risible que el que dirige a esos jugadores que juegan al servicio de la televisora se esperaba que por lo menos hayan dicho que estarían con los connacionales en su sentir, pero no. Este tipejo fue al grano y le dijo al reportero que no tenía nada que ver eso con la temática futbolera. Incluso trató de interrumpirlo y de cortarlo, porque no podía hablar de eso. Y esto que decimos está documentado 15 años atrás. Eso lo veremos más adelante. De hecho, el reportero confirmó que en la llegada de esa empresa a Carolina del Norte, solo había 10 aficionados a las afueras del hotel, a la cual, como no es nada nuevo, no los dejaron pasar. El punto acá es que Aguirre le dijo textual lo siguiente: pero no va por ahí, porque ¿qué tiene que ver que no haya afición? Luego ambos se interrumpieron, pero el reportero había anticipado que no sabía si era por las protestas que no hubiera aficionados a la llegada de la selección, a lo que Aguirre se molestó y le dijo tajantemente: no voy a opinar del tema. Te dije que no es un tema deportivo. En este momento no puedo expresarme. Es un tema deportivo. Estamos concentrados en el partido ante Turquía y no tengo elementos. Me hace falta información. Estamos a miles de kilómetros y no puedo manifestarme. Para luego cortarlo y cambiarle la plática. Curiosamente, otro impresentable como David Faitelson se indignó. El tipo doble moral e hipócrita quiso hacer polémica barata, citando ese video y diciendo: impresentable nuestro entrenador nacional. Pero luego de ver ese comentario, ahora vea otro mensaje que está en pantalla, que puso el día de las pasadas elecciones del 2024. Textual: el fútbol y el deporte nada tienen que ver con la política. Hoy es día de ejercer nuestra democracia. Ahora entienden la clase de persona que es este impresentable asqueroso con micrófono. Sin empatía y valiéndole gorro, Javier Aguirre omitió hablar sobre lo que está haciendo los paisanos en California, esos que consumen la basura de la selección. Lo bueno de todo es que para los televisos y anexos, este canal es el resentido y el anti-mexicano, solo porque llamamos a esta empresa por su verdadero nombre, la Selección Mexicana de Televisa. Y no, Trump no quiere destruir a la selección mexicana como otros canales piteros de fútbol mexicano están tratando de hacer creer. Obviamente, son canales basura y llenos de bots. En realidad, primero debe salvarse el pellejo el Cuyo, apostándole a que su mal llamada empresa llamada Selección Mexicana de Televisa logre llevar gente a los amistosos y en la Copa Oro. Por cierto, sobre Javier Aguirre, la verdad no espanta a nadie lo que dijo. El tipo se siente español, y eso lo veremos más adelante, para que vea qué clase de sujetos se encomienda usted, y es malamente un pobre fanático.
Para quienes no saben, Kristi Noem es la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump y es la famosa cara de los comerciales o videos que se publicaron hace algunos meses en los medios de comunicación en México y Latinoamérica, en la cual amedrenta a los migrantes que deseaban ir al otro lado y también a los que ya estaban. Les decía que ni intentaran cruzar la frontera porque habría consecuencias. Los migrantes, que en estas fechas ya son considerados personas no gratas en aquel país. Recordemos que Televisa se prestó para publicar estos panfletos en video, violentando la Constitución y además dando publicidad política a extranjeros, la cual lacera la soberanía nacional. De hecho, un pequeño grupo minúsculo de la mal llamada oposición mexicana aplaudió a Televisa y a otros medios después de que se publicaran los anuncios, y se mostró de que la presidenta Claudia enviara una reforma de ley a las telecomunicaciones, la cual no tarda en discutirse. Esta nueva ley toca precisamente esta parte donde las televisoras promueven y dan publicidad alertando a la gente sobre situaciones políticas de gobiernos extranjeros. Rápidamente, esas pirañas disque opositoras empezaron a chillar y en sus vacías arengas gritaban censura, cuando el gobierno mexicano estableció que el punto de esos anuncios era promover la discriminación. Por eso, la reforma en telecomunicaciones solo se iba a modificar en el artículo 14. Se prohibiría la compra de contenidos publicitarios con el fin de hacer propaganda política extranjera en nuestro país. La reforma aún está en la congeladora y quizá en unos meses más adelante se discuta. Sin embargo, meses más tarde, la misma secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue aplaudida por mucho mexicano entreguista, los clásicos que desean tener el poder de nuevo, ya que frente a Donald Trump, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum había incitado a los migrantes a hacer desmanes en las calles, cosa que es incorrecta, ya que la información que se tiene de la presidenta Claudia y del mensaje que dio hace días en su mañanera fue sobre movilizarse pacíficamente en contra del aumento de las remesas debido al impuesto que tienen y el cual querían incrementar más a los connacionales de aquel país. Estos dichos se tergiversaron al grado que los mexicanos agachones y entreguistas empezaron a vociferar y a decir que la presidenta fue la causante de que hubiera desmanes en las calles de Los Ángeles. E incluso empezaron a decir que todos esos infiltrados y anarquistas eran del partido político del gobierno en turno. Una reverenda estupidez, debido a que las manifestaciones en su mayoría han sido pacíficas, con muchas familias en las calles y hasta con pequeños en brazos de sus madres. Ojo, la mayoría es gente que tiene una residencia allá y que goza incluso de la doble nacionalidad, pero que se ha solidarizado con aquellos que han llegado como ellos llegaron en su momento. Y si no me creen, ustedes mexicanos que están en Estados Unidos y viendo este video, díganme, ¿quiénes son los que se manifiestan pacíficamente? Mucho ojo, que hay mucho mexicano basura que desea que ustedes se regresen a México, que pierdan el patrimonio que tienen allá, solo porque les da rabia que ellos ya no tengan el poder. Textual, Kristi Noem dijo lo siguiente sobre la presidenta mexicana. Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y yo la condeno por eso. Ella no debería estar encauzando las protestas violentas que se están llevando a cabo. La gente puede protestar pacíficamente, pero la violencia que hemos visto no es aceptable y no va a pasar en Estados Unidos. Pero, ¿realmente tiene razón? Vayamos a ver lo que dijo la presidenta de México. En la conferencia mañanera a finales de mayo, dijo lo siguiente con respecto a las movilizaciones de protesta pacíficas, y fue sobre el impuesto a las remesas del 3.5%, o sea, el dinero que sale de Gringolandia a México. Trump desea que ese dinero ya no salga en cantidades industriales, por eso ha emprendido ponerle más tax, pues se habla que incrementará hasta un 5%. Gracias a eso, la presidenta dijo lo siguiente en la mañanera del 24 de mayo. Vamos a seguir informando porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México que atienden a los más necesitados. No estamos de acuerdo con eso porque nuestros hermanos que están allá trabajan duro y pagan sus impuestos. Y es injusto que, además, haya un impuesto por el dinero que le mandan a sus familias. Eso no debe ser así. O sea, la presidenta estaba llamando a los paisanos a que se resistieran de forma pacífica. E
incluso mandaran peticiones por escrito y en cartas al Congreso a través de los legisladores que los representan. Sin embargo, en México la supuesta oposición tomó ese video para tergiversar la realidad y lo anda distribuyendo como si fuera un acto de confrontación con los gringos sobre los temas migratorios. Para que vea cómo son estos parásitos que desean el poder a toda costa. Incluso preferirían una guerra con los gringos para arrebatar el poder como siglos atrás lo intentaron hacer, que hacer una campaña para ganarlo en las urnas. De hecho, en la mañanera del 10 de junio, la presidenta dijo que eso que le estaba atribuyendo Kristi Noem era totalmente falso. Y después, sobre el tema migratorio y lo que está pasando en estos momentos en California, dijo lo siguiente, dando a entender que hay una posibilidad de que los disturbios hechos por los encapuchados sean gente infiltrada para deslegitimizar las marchas pacíficas de los migrantes en Estados Unidos. Textual dijo, nuestra posición siempre será de defensa para los mexicanos que viven en Estados Unidos. Nuestro apoyo permanente no es con redadas o violencia, sino atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de los migrantes en Estados Unidos. Y añadió que ese país necesita de la mano de obra de los migrantes, porque son trabajadores y honestos, además de que reprobaba los incendios y todos los disturbios que se hicieron, ya que el diálogo debe de prevalecer antes que la violencia sin sentido. Para culminar con lo siguiente, siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos honestos trabajadores que ayudan a la economía de los Estados Unidos y a las familias en México. Cosa con la que al final el presidente Donald Trump estuvo de acuerdo. En pocas palabras, quienes vieron las mañaneras de la presidenta sabrán que jamás incitó a la violencia en Estados Unidos y además se puede entender cómo algunos grupos que desean volver al poder están dispuestos a todo, de mentir y no solo eso, sino también de imponer una retórica basada en la calumnia y en la destrucción de la sociedad, con tal de volver a gobernar México. Pero, ¿quiénes son ellos? Bueno, vayamos a ver algunos ejemplos de estos parásitos. En realidad, estos personajes son intrascendentes pero que pululan en redes sociales. Además, muestran lo ruin que es un pequeño sector de la sociedad mexicana que en su momento vivió en medio de los privilegios todo al amparo del poder público. Y es que hay que decirlo con todas sus letras, antimexicano no es aquel que critica la selección mexicana de Televisa y que le llama por su nombre verdadero a esta empresa, ni mucho menos quien le trata de quitar la venda de los ojos a una afición en Estados Unidos, dormida por la televisión tradicional y su retórica obsoleta. No es ser antimexicano quien dice que este equipo de futbolistas no representan a los mexicanos. Tampoco es ser malinchista como muchos televisos quieren hacerlo creer. Simplemente aquí somos personajes que no deseamos que sigan envenenando a la gente, ni mucho menos engañándola. Esa es la realidad, esa es la verdad. Pero, entonces, ¿quiénes son los antimexicanos? Muy sencillo. Aquellos que se sienten superiores sobre otros mexicanos, como por ejemplo aquellos que les llaman delincuentes, a los connacionales, que por años han radicado en Estados Unidos y que han sufrido para salir adelante. Por ejemplo, este pobre tipo, un bicharraco parásito de los medios patito, porque jamás en la vida ni con sus palancas de su papá pudo brillar. El loquito Flujitos Ferriz. Hablamos del eunuco y flamante fanático de que le reempujen las tripas, Pedro Ferriz Híjar, quien supuestamente lo trolean por andar con un travesaño. Este sujeto se ha pronunciado en sus redes sociales diciendo y escribiendo estupideces en contra de nuestros connacionales en Gringolandia. Primero, al nuevo presidente del Senado le dijo indio, solo por su físico y porque según él se justifica porque Hugo Ortiz se considera indígena por sus raíces. Vaya, este sujeto es intrascendente, pero ahora es el líder moral de una minoría muy minúscula, políticamente hablando. Y está deseoso de que Estados Unidos le suba el impuesto a las remesas al 5% como en algunos mensajes que ha escrito. Le ha dicho nacos a los mexicanos en Estados Unidos y además se ha mofado de ellos,
de la gente trabajadora, en lo particular obreros de la construcción, haciendo mofa de que se vengan a México a trabajar construyendo casas de Infonavit. Sin embargo, este parásito es muy doble moral, además de ser una basura de opinión, ya que hace algunos años lo detuvieron en Texas, en el condado de Montgomery, por andar conduciendo en estado de ebriedad. En 2020 los agentes se lo llevaron a la cárcel del lugar. El tipo le cobraron una multa de $500, pero tuvo que estar encarcelado hasta que llegara un juez. Lo bueno, que los delincuentes y desmadrosos son los paisanos, y no personajes como él. Pedro Ferriz Hijar es un pobre diablo que lo único que hace en su pobre vida es meterse algunos esteroides y sobre todo darse la vida de mi rey con un supuesto trabeco. Además de imputarse cuando le recuerdan que antes el estado de California era territorio mexicano, ya que según él nunca fue parte de nuestro país. Un verdadero ignorante con patas. A esta pequeña lista de pelmazos se une otro tipo rancio, con el hocico apestoso según algunas personas que lo conocen, así como su dentadura llena de dientes chuecos, caries y masilla acumulada por no lavárselos durante semanas. Su nombre, Arne Ausdenruten. El tipo se jacta de ser europeo. De hecho, es el que amarró navajas entre comillas a través de redes sociales tergiversando los videos de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya explicamos anteriormente. El tipo es un donadie. Le apoda a la gente que vive en Estados Unidos con raíces mexicanas el mote de Chairo Mexicanos. En realidad, poco se puede hablar de él, y ha estado buscando hueso por el PRIAN desde tiempos inmemoriales. Otro de esta parvada asquerosa de impresentables es López Dóriga, quien en innumerables ocasiones ha mostrado su simpatía con Donald Trump para que le ponga un alto a Claudia Sheinbaum. Pues ganas no le faltan de que Estados Unidos intervenga en México. Pero eso sí, este tipo es muy ferviente fan de la selección mexicana de Televisa y eso lo hace ser muy mexicano según él. Fernanda Familiar es otra antimexicana clasista y racista que está rebuzne y rebuzne para que Estados Unidos intervenga en México. Llamó anarquistas a los mexicanos que se manifiestan pacíficamente en California. Otros de los que están a favor de que Trump intervenga y hasta declare al partido político Morena como terroristas es un ex colaborador del gobierno de AMLO, Simón Levy, quien hace algunos ayeres atentó contra su vecina siendo catalogado como un personaje violento. Este sujeto se ha inventado hasta profecías al estilo Nostradamus para generar polémica barata y audiencia basura. Este tipo tiene raíces sionistas muy claras, las cuales buscan arrebatar a la fuerza los bienes de la nación. Por el otro lado, el caso de Javier Aguirre, quien toda su vida se ha sentido español. Hay que recordar cuando dijo que México estaba jodido. Lo curioso es que, en ese momento creía que estando en la selección mexicana de Televisa podría expresarse sin temor a represalias. Al final, se lo fregó a Azcárraga y lo obligaron a pedir disculpas. Fue por allá del 2010 cuando aún el gobierno de Felipe Calderón estaba presente. Aguirre dijo lo siguiente en entrevista en la cadena SER. ¿Cómo está México? Jodido, jodido, jodido. Porque llueve mucho y mucha gente la ha pasado mal, pero no es Haití, evidentemente. Luego remató con lo siguiente, con respecto a la seguridad. Hoy no puede uno andar en la calle tranquilamente porque de repente hay líos y te pilla un medio. Y remató, desde luego, yo tomo mis precauciones, mi familia también, pero mis hijos mayores viven en Madrid. Llevamos casi un año y bueno, esperaremos hasta el Mundial y una vez que acabe me vendré para Europa a ver qué hay. Sin embargo, Javier fue obligado a pedir disculpas en conferencia de prensa tiempo después, ya que esas palabras ponían a Azcárraga en contra del entonces presidente fecal. Textual, dijo lo siguiente: lamento profundamente haber emitido una opinión sobre mi país, sobre los problemas que suceden en mi país, en un foro y una forma que no eran los adecuados, y por lo mismo ofrezco una disculpa. Estoy verdaderamente consternado, preocupado por la consecuencia de mis palabras. Pero entonces, ¿cuáles eran los medios y elementos adecuados para emitir una opinión? ¿Los de Televisa? ¿Ahora entiende usted todo esto?
Aguirre no va a dejar su chamba millonaria solo por quedar bien con los clientes de la selección de Televisa en Estados Unidos, además de no poder expresarse de manera genuina porque está prohibido. Con esto, dejamos en claro la realidad de México con respecto a Estados Unidos, cómo el fútbol sí tiene relación con la política y cómo la selección mexicana de Televisa es una empresa, la cual necesita el control de los paisas mismos, que ahora muchos están siendo amedrentados por las nuevas políticas de su país mismas que está celebrando Televisa Univisión en aquellos lares, mostrando la ruindad total de esta empresa, que curiosamente hace una campaña para que el paisa gaste su dinero en ir a verlos, algo verdaderamente repugnante, así como todos los personajes antes mencionados que son aplaudidos por los súbditos de las televisoras y los clásicos perritos aguaneros sin sueldo, que deambulan defendiendo toda esta porquería en redes sociales. Pero dime, ¿ahora entiendes quiénes son los verdaderos anti-mexicanos? ¿Qué piensas de las palabras del Vasco Aguirre y su indiferencia con los mexicanos que radican en Estados Unidos? ¿Estás del lado de la presidenta de México o de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.